Bueno, hasta ahí vamos bien, las bases se van entendiendo. ¿Sí? La psique de la Tierra, la psique del Sol. La psique de la Tierra, la psique del humano, y ahora vamos a ver la psique del Sol. ¿Sí? La psique humana, has dicho placer 1, placer y placer 2, las referencias. 2 las referencias, 3 el lenguaje. Y ahí vamos a ver el 4. Y el 4, identidad. Y en el 4, identidad. Ustedes ya más o menos traen un desarrollo de la identidad, pero aquí es donde quiero detenerme en el yo humano. ¿Sí? El yo humano es toda esa identidad, toda esa inyección que a nosotros nos dieron, como yo me imagino como al nacer, me dieron esa inyección que me hace mirar todo con ojos humanos. Entonces, claro, están discutiendo de política, yo tengo que discutir de política, obvio. Pues soy humana, ¿no? Discuten de fútbol, yo tengo que opinar. Como ese yo humano siempre nos lleva a querer participar, a querer opinar, a querer dar nuestra percepción. Inclusive mañana, que son las elecciones acá en Argentina, en Buenos Aires, es muy importante porque yo lo que observé es con esto de las elecciones, y no voy a hablar de política, pero sí quiero decir esto. Las elecciones están directamente relacionadas a nuestras elecciones de todos los días, ¿sí? Nosotros, desde la identidad humana, ¿qué hacemos? Tomamos decisiones. Y siempre como nos ponemos en este aprieto y en esta demanda superyoica de tener que decidir. ¿Vieron? Como, bueno, a ver, tenés que tomar una decisión. Tenés que decidirte, ¿no? Yo siento que uno tiene que decidirse cuando no eligió, cuando no tomó elecciones, instante a instante, en su conexión orgánica, ¿sí? Yo hoy no elijo estar acá, me eligen mis observadores, me elige mi lenguaje, me elige mi cultura. Entonces, cuando yo no elijo, en un momento sí tengo que decidir. ¿Sí? Pero siempre que hay una decisión es porque no hubo elecciones previas. ¿Sí? Porque yo no elegí, porque yo no conozco mi deseo. Mi deseo está abrochado. El 1, que es el principio de placer y displacer, en donde están los deseos, está cedido o está tomado, esa antena está tomada, por ejemplo, con las antenas biológicas no vivas. Después hay un montón de desarrollo de todo esto, ¿sí? Podemos ver un montón de formas por las cuales el deseo de esa persona esté bloqueado. ¿Puede ver cómo desbloquearlo? Ahí está. Y en el cómo, yo después les voy a decir quién quiere saber el cómo. Ahora en una de las diapositivas va a venir el cómo. ¿Sí? Anótate. ¿Cómo desbloquearlo? Porque ahora te va a llegar la respuesta. Las elecciones de mañana son las PASO. Las PASO. Claro, mañana sí. Las PASO. Exacto. Pa, que es el sol o el masculino, en el suroeste. Entonces, nosotros tenemos que asumir al masculino en las elecciones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos o sea, estamos abrochados con nuestro propio masculino, que vendría a ser primero el masculino humano, sería mi papá, y yo tengo un broche ahí? Obviamente que no, o sea... El PASO es el sitio donde el otro día 22 muertos en Estados Unidos, es el PASO. El PASO también. Es muy divertido las PASO y el PASO. Tal cual. Y es un poco lo que estás contando. Exacto, que tiene que ver con las elecciones y con las decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, toda esta gente que está cruzando la frontera está tomando una decisión.
pero porque no tomó elecciones previas. ¿Sí? El yo humano le dice, decidí, salí de tu país o salí de tu lugar, pero antes hubo muchas elecciones que se perdieron oportunidades de elegir. Y eso es porque hay un broche con el masculino. ¿Por qué? Porque es el masculino el que te impulsa. Porque el masculino es la velocidad y es la violencia. Y si yo no tengo esa derecha, no tengo ese masculino porque lo tengo bloqueado por H o por B, obviamente que no elijo. No elijo. Porque la elección está directamente relacionada al masculino. ¿Sí? Bien. Entonces, en la identidad van a estar las decisiones. ¿Sí? Fíjense que la palabra identidad es la entidad que yo le doy a mi yo. La entidad que yo le doy, el enamoramiento que yo tengo con esa identidad. Y acá les voy a decir algo que me cayó hace un tiempo atrás, ¿no? En esto de contarnos permanentemente historias. Nos contamos historias, que son las historias que se cuenta la identidad, ¿no? Que vienen gracias a el chanchito de los 3 cuentitos. El chanchito de los 3 cuentitos. Nosotros somos el chanchito de los 3 cuentitos. ¿No? Porque siempre tenemos 3 cuentitos. Tenemos uno que es el cuentito de nuestro yo micro, de nuestra identidad, de nuestra biografía humana. Ese es el cuentito que nos contamos. Otro es el cuentito que se contó mi mamá antes de tenerme a mí y en donde está metido el deseo y en donde está metida toda mi proyecto sentido de por qué yo soy así en muchos aspectos, ¿sí? Y otro es el cuentito de mis abuelos, de mis abuelas. Y esos 3 cuentitos están permanentemente acá. Tuc, 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 tuc. Y en un momento mi identidad abre el tiempo para allá. Y era el cuentito de uno de esos 3. No era el mío, o sea, es el mío en definitiva también, porque tiene que ver con mi identidad y con mi enamoramiento, ¿no? Pero a nosotros nos pasa de ser ese chanchito de los 3 cuentitos. Tenemos 3 cuentitos simultáneamente. Apréndanlos a distinguir. Apréndanlos a distinguir, porque ahí está el yo humano. Ahí está el superhombre. ¿Sí? Y ahí está el futuro de diseño. El futuro de diseño de nuestro transgeneracional. En ese cuentito. En lo que yo me cuento. Pero por ahí no me lo conté yo. Por ahí se lo contó mi mamá. Y por ahí se lo contó mi abuela. Pero yo estoy conectada con esa red, con esa Wi-Fi. Yo estoy conectada. Y abro el tiempo y tomo elecciones o decisiones. Todo el tiempo. Todo el tiempo, en este enamoramiento que tenemos. Me cayó a mí hace un tiempo atrás que yo estaba buena, ¿no? Muy orgánica, muy orgánica. Estaba, ay, qué lindo que es estar así. Bueno, yo iba caminando por mi ciudad y de repente veo un cartel que decía Odontología Bravo. Yo digo, ¿Bravo? ¿Será pariente mío? Y entro. Y entro a preguntar. Y yo quería saber, no sé, verle la cara del odontólogo, porque... por mi historia, por mi cuentito. Le terminé preguntando cualquier cosa al tipo, pero yo le quería ver la cara. ¿Quién me llevó a mí a abrir ese espacio-tiempo? Uno de mis 3 cuentitos, que siguen operando en mi trastienda. Porque yo no necesitaba hacerme nada en los dientes. Entonces, todo el tiempo están ahí operando en esa identidad, en ese paquete de datos que es lo que nosotros somos, ¿sí? En ese yo humano. Gracias. Entonces, nosotros vemos en la consulta terapéutica
que viene la persona con alguna historia, con alguna situación que no tiene que ver con ese cuentito de esa biografía humana, que tiene que ver con el cuentito que se venía contando su mamá antes de tenerla, o que tiene que ver con el cuentito que se venía contando su abuela antes de tener a su mamá. Y es muy fuerte darte cuenta de eso. Porque nosotros sí es algo que nosotros creemos que somos dueños de nuestra identidad. Porque yo digo, yo, mí, y ya ahí el lenguaje ahí ya me está tomando. Y yo siento que soy única de alguna manera. No, la mayoría de los cuentitos no son míos. Porque como los deseos son anteriores a la existencia, están los deseos de ellas. Yo digo mi abuela y mi mamá, ponele, ¿no? Pero también puede ser tu abuelo y tu papá, ¿sí? O pueden ser los dos, pero yo las identifiqué muy bien a las dos. La identifiqué muy bien a mi abuela y a mi mamá en sus cuentitos. Entonces, ¿qué pasa en esos cuentitos? En esos cuentitos hay deseos no realizados. Por H, por B, por neurosis, por enfermedad, por represión, no sé, sexual, por represión del super yo, por la cultura del momento. Hay deseos sin manifestar, ¿sí? Entonces esos deseos están en mi aparato psíquico y yo voy a abrir el tiempo en la resolución de ese deseo, que es de una de esas 2 o 3 que hay ahí, ¿sí? No está ni bien ni mal, porque quizás en el medio se filtra un propósito detrás, ¿sí? Pero es importante como aprender a distinguirlos, y sobre todo en la consulta terapéutica. Ahí cuando puedan hacer ese desdoblamiento de ver al otro, que es maravilloso, es muy didáctico, ahí se van a dar cuenta cómo esos 3 cuentitos están operando en la persona. Y entonces yo no estoy hablando con la persona. Yo ahí ya tengo que pasar a atender a la mamá y a la abuela. Dijiste que eran 3 y no me doy cuenta, la mamá, la abuela y yo. Pero yo como cuento de que... Y yo con el cuento que me vengo contando. Yo me vengo contando un cuento, por eso llego hasta acá. Pero y ese cuento que me cuento yo no es el producto de los 2 cuentos anteriores. Está vinculado, claro. Sí, está vinculado. Por eso, entonces serían 2. ¿Es el de mi mamá o el de mi abuela? No, y el mío. Yo también. Vos producís el propio tuyo a partir de los otros 2. Y vas haciendo tu propio relato, ¿no? Sería, exacto, tu propio relato. El relato de tu identidad. ¿Sí? Que sos vos, que sos la hija de, que sos la nieta de. Eso ya es otro yo, es otro desdoblamiento. Y es otro cuentito, aparte. Son 3 cuentos. Ahora lo vemos muy bien en las series. Y te pregunto una cosa, ¿qué pasa con eso que se decía antes en la lógica? ¿Te acordás cuando Alejandra decía, si seguimos validando para atrás lo que le pasaba a mi mamá o lo que le pasaba a mi papá o a mi abuelo? No salimos nunca de la inmadurez, decía, podríamos, no sé si en una derivación o en qué, asumirnos como nuevo, como una nueva, partir de un punto cero, ¿no? Reconocer, agradecer, o ¿qué hay de eso? ¿Qué pensás vos? Lo que pasa es que, claro, siempre el cuento está directamente dentro del tiempo. ¿Sí? Por eso dijimos en la perspectiva orgánica que está el tiempo en el cuarto. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la identidad tiene un tiempo también. Hay un tiempo para contarnos los cuentitos también. No está ni bien ni mal, hay un tiempo para contarte la historia. Ahí está. Pero no es como que, no sentimos como que ya está de contarnos la historia, que hay que hacer algo más grande. Lo está diciendo desde el super yo. Sí. No, entonces no sirve. Entonces ahí es donde, ¿desde qué lugar te está operando la lógica? Desde un mandato, de no hay que contarse cuentitos, pero no desde un, ay, mirá el cuentito que se contaba mi abuela y mi mamá, y yo lo observo y ya como un bebé que mira asombrado esos cuentitos. ¿Sí? Es desde otro lugar. ¿Sí? Así que bueno, ahí vamos a poder saltar. ¿Por qué decía eso Alejandra? Porque en realidad, por más atrás que te vayas,
siempre te vas en la linealidad, siempre te vas al yo humano. Siempre te vas al yo humano, al yo pasado humano y al yo futuro humano. Entonces nunca podés saltar. Nunca. Estás atrapado ahí. Bien. Entonces ahí está la identidad, lenguaje. ¿Por qué están juntos? Miren el 34 acá. 34, identidad y lenguaje. Identidad y lenguaje. El cuentito que me cuento, por eso el cuentito que se cuentan los anglosajones es distinto, porque está relacionado con su lenguaje, con su significado y su significante, ¿sí? El cuentito que se cuentan los chinos o los japoneses es diferente, porque tiene que ver con su identidad, ¿sí? Pero acá está el 34, identidad y lenguaje, que van juntos. Es decir, el yo editor, y en el yo editor vendría a ser la identidad, el que edita, corta, pega, saca, mete, ¿sí? El yo editor es muy interesante porque ¿qué pasó? Lo que yo observé con la lógica, como la lógica es del lenguaje, y el lenguaje nos toma, acá estaría en el 3, mucha gente quedó en el 3 con la lógica. Muchísima gente quedó en el 3. Porque tomó el lenguaje los tomó. Entonces quedó lógica del cuentito, de su historia, de su identidad, de su yo editor, de su yo biografía, de su yo mamá o de su yo abuela, de cualquiera de los 3 cuentitos. Es más, capaz que le puso coherencia a los 3 cuentitos, pero no me salió del cuentito y de la identidad de humano. Nunca salió de ahí. ¿Y qué tiene el humano? Amor y odio. Entonces se va a alejar enojado. Y se va a contar un cuentito, obvio. Porque es lo que mejor sabe hacer. Así que bueno. A ver. Bien, y en la psique del sol tenemos... Ay, fue maravilloso ponerme a hacer la psique del sol porque digo, wow, fue difícil. ¿Cómo hago para no interferir, ¿no? Como mi imaginación de lo que sería la psique del sol, ¿cómo hago? Ahí le tuve que pedir ayuda a Nico. Porque digo, esto es como más abstracto todavía. Y por eso el principio masculino siempre está como alejado, siempre está como... El sol tiene que tener... Bueno, no lo puse ahí, porque lo cambié por proyección en la psique del sol. Pero hay algo que es importantísimo en el masculino y en el sol y en lo que nosotros tomamos como a ese principio rector, que es el equilibrio. El masculino tiene que tener un equilibrio y de hecho lo tiene y por eso se lo da a la tierra. Y por eso nos lo dan a nosotros los masculinos un equilibrio. ¿Sí? Lo tienen. ¿Por qué? Porque el sol de alguna manera tiene un equilibrio perfecto para nosotros. Porque no está ni muy cerca ni muy lejos de la tierra. Está en el lugar justo para que exista la vida. Eso es un equilibrio. ¿Sí? Entonces, esa es una característica masculina. No, yo, la mujer que quiere ser más masculina y como me pasó a mí a los 20 años que fui, lo primero que hice cuando me separé, me compré una caja de herramientas. Y contenta, yo andaba con mi caja de herramientas y mi auto para todos lados y yo lo arreglaba porque era un Renault 12. Y bueno, yo creía que era masculina. Pero no, estaba conectada con el masculino humano. No necesita ningún masculino, dijo ella, se compró la cajita. Te reemplacé, o sea, mi corta visión de lo que era un masculino. Claro. Porque era la misma corta visión que puede tener un hombre de una mujer que con la planchita y la cobija. Claro. O sea, ahí está. O sea, no, ahora, ¿cómo? Nos quedamos en lo cotidiano. Claro, en la perspectiva humana, de lo masculino y femenino humano. Y lo masculino y lo femenino va mucho más allá, tiene que ver con los marcadores orgánicos y cuando yo empiezo a asumir mi masculino, empiezo a ser más equilibrada también.
porque el masculino tiene un equilibrio que es perfecto, para la Tierra por lo menos es perfecto. Sería vinculado con la distancia, ¿no? La distancia es la que vincula. Exacto, mantiene una distancia justa el masculino, una distancia justa que a veces a la Tierra le parece frío, a veces a la Tierra piensa que no la quiere. Pero bueno, y esa wifi nos llega a nosotros, y sobre todo en invierno. ¿Por qué en invierno? Y porque en invierno el sol está súper alejado de la Tierra en esta parte. Bueno, también. Claro, porque no se aleja nunca. No se aleja nunca, pero en el invierno la abandona un poco. Sería una visión Perspectiva humana. Claro, porque no se aleja nunca. Lo que hace la Tierra es simplemente seguir trasladándose, pero como el eje está para una perspectiva nuestra en diagonal sería, sí. ¿No? Nos da la sensación de que el Sol está alejado de la Tierra, pero lo que queda alejado es una parte de la Tierra de la distancia hacia el Sol, ¿no? Porque el centro de la Tierra siempre está bien que no es circular, sino es más eloica la traslación, ¿no? Esférica, sí. Claro, ovoide sería. Ovoide. La traslación es más esférica. No, y nunca estamos en el centro. Si estaríamos siempre en el centro, no sentiríamos la distancia. Ahí está, claro. Pero como nos vamos del centro, nos sentimos que se aleja. Aparte, los rayos del Sol penetran de otra manera en ese lugar cuando es invierno. No penetra de la misma manera, no penetra directamente. No. Penetra indirectamente, o sea, como que los rayos del Sol más transversal. Pasarían a una distancia más alejada de cuando nosotros estamos en el verano, que nos da directamente. Yo sí, antes de más ayer horizontal. 48 en Sevilla, 44. Antes de ayer a 44 en Sevilla. Bueno, para ustedes 44 es muchísima calor. Y tal vez acá 44, que hemos llegado a tener, no es tanto y no la sufrimos tanto como la sufren en Europa. Es cierto. Sevilla porque hay ciertas partes, porque si uno ve la Tierra fuera de la imagen que nos dieron de la Tierra, ¿sí? La vemos y hay una parte en donde Europa queda en el verano mucho más cerca de lo que quedamos nosotros. En verano, sí. Sí. El norte, por eso ellos, o sea, están más cerca del polo magnético. Claro. Y por eso también son, o sea, los países también más beneficiados por el sol, desde lo que garpó, digamos, el sol, puso más ahí, invirtió más que acá. Entonces nosotros sentimos que a nosotros como que nos falta. Entonces miramos al norte como que allá hay más. Pero ahora, por ejemplo, en el calentamiento global... ¿Qué sería decir más y acá menos? Y porque, ¿qué pasa? El sol es el que financia toda la vida. O sea, el sol es el el que pone la plata para que acá esté sucediendo todo en la Tierra. Entonces nosotros sentimos que allá puso más que acá. No, vale. Pero por esa conexión que vos decís. Yo ahí discrepo con vos, porque en la realidad, para de donde yo la puedo ver, es que ellos tienen cultura, la cultura de ellos es muchísimo más antigua de lo que puede llegar a ser la latinoamericana. Es otro factor, sí. Claro, no es que el sol pone allá, sino es que la vida en realidad... Pero eso nos lleva al cuentito de la abuela. Claro. Estamos en el cuento de la abuela. Es más plata allá que acá y no... Bueno, pero no, es una percepción. A ver. Porque también si nos vamos del otro lado y sacamos la plata, sí. Latinoamérica tiene muchísimos recursos naturales. Y en Europa no hay tantos. Entonces acá tirás, por ejemplo, ¿no? Que lo que decimos siempre en Argentina, tirás una semillita y ¡pum! Al otro día tenés la planta. Y en Europa no pasa tanto eso. No. Yo estoy hablando de otra cosa. Mira, yo estoy hablando de una percepción humana respecto de el caudal energético del sol, por ejemplo. Después lo que hacemos los humanos, bueno, ahí cada cultura lo ve. Pero por eso
también pasa con Estados Unidos, que Estados Unidos es el norte para nosotros, está cerca del polo magnético, recibe mucha financiación del sol, porque recibe inclusive las tormentas solares, le pegan directo a Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una tormenta solar? Es una lluvia total de electrones y de masa coronal que sale eyectada de ese centro del sol, y eso es energía, es como que te llueva para el humano dinero. Pero ¿qué vos haces con el dinero? Eso es otra cosa, lo que te da tu percepción. Lo que te da es, justamente, ese norte tiene mayor carga energética de electrones, tiene más inyección que en el sur. No es casual que nosotros estemos siempre mirando como hacia el norte. No, porque bueno, tiene un magnetismo el norte. Ya la Tierra de por sí tiene un magnetismo hacia el norte, que no lo tiene el sur. Exacto, y ese magnetismo también va variando. También se mueve el magnetismo. Pero esa percepción es la que a nosotros nos da como que allá hay más que acá, pero en realidad es lo que le pasa a la Tierra. La Tierra dice, acá hay más sol que acá, atrás. Me da más el sol adelante que atrás. Y eso nosotros que somos sus antenitas, lo percibimos muchas veces como escasez, y te das cuenta perfecto en invierno. Porque en invierno la gente se enferma mucho, biologiza mucho la gente en invierno. Se muere mucho la gente en invierno. ¿Por qué? Puede ser porque tiene que verse más. Tal vez en el invierno uno va más hacia adentro y debe haber gente que no le gusta verse. Tal vez, digo yo, puede ser que sea al no gustarme lo que yo veo de mí y no tener una salida, ¿no? Porque el invierno te lleva hacia adentro. Pienso que tal vez sea que no me gusta lo que yo veo. Ahí está. Me gusta y no me gusta, placer, displacer, psique humana, ¿sí? Podemos diferenciar psique humana, psique tierra, ¿sí? La psique tierra percibe otra cosa, percibe una cierta escasez en algunos lugares más que en otros de la tierra. Sí, igual las riquezas en plata están en los países que menos recursos naturales tienen. Sí. Y las pobrezas están en los países que más recursos naturales tienen. Pero Argentina era el número uno en el año final del siglo XIX. Era la potencia, era el número uno. Pero como que está cambiado, ¿no? Creo que tiene que ver también las culturas. Sí. Perdona que te iba para atrás. Cuando dijiste que el masculino tiene equilibrio, ¿no? Sí. Que es el portador, vendría a ser el equilibrio. Por lo tanto, el masculino se mantiene en una distancia, ¿no? Sí. Que de repente el femenino lo percibe como frialdad. Sí. ¿Traducido a lo humano era o traducido a la tierra? Yo te lo digo desde la tierra, que lo percibe el humano. El humano percibe, lo que estoy traduciendo es cómo nosotros percibimos lo que le pasa a la tierra como propio. Como propio. Y si se puede dar que esté tomado un masculino por una conciencia o no sé qué femenino, ponele que el masculino sea el que necesite apegarse y el femenino tomar distancia. Sí, total. No es que estén invertidos los No, polos, no es que... porque ahí es donde pasa lo de el cuentito de mamá y el cuentito de papá. Ahí se filtra al revés, digamos. Muchas veces está una mujer muy masculina, está tomada por el cuentito de su masculino, de su papá. ¿Sí? O por mucho o por poco, o por faltante o por exceso, ojo. ¿Sí? Estaría tomada por el masculino. Pero está tomada por el masculino. Y en el caso del masculino que se comporta con esa característica, estaría tomado por el cuentito de su mamá. Claro, de lo femenino. Se identificó y lo tomó. Como que se acopló. ¿Sí? Pero ahí ya sabes a dónde ir, por ejemplo, en lo terapéutico. A dónde, como a qué cuentito ir. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz de ¿Cómo eso? a qué cuentito ir?
Y vas a ir al cuentito de la mamá, porque él está tomado totalmente. A que me lo cuente, a investigar, Claro. a escucharlo, a que lo ralentice. Sí, a ponerle Y yo- coherencia lógica a ese cuentito. A coherentizarlo lógicamente. Exacto, porque ahí no hay, seguramente vos empezás a indagar un poco y hay baches ahí. Claro, claro. Hay baches, no hay coherencia. ¿Se acuerdan que les dije? La lógica me dio a mí la coherencia del cuentito Sí. humano, Sí. del cuentito mío en primer lugar, después del cuentito de mi mamá y ahora me lo empezó a poner al cuentito de mi abuela, que fíjense que sería mineral, ¿verdad? Yo no estoy mirando mucho ahora los últimos eventos, Sí, pero sería el mineral, ¿no? el 1. El 1. Mineral, yo me llamo Romina, ¿no? Es un mineral del desdoblamiento, en el desdoblamiento, ¿sí? Entonces, claro, ahí me conecto y digo, y el mineral sería mi abuela. ¿Qué pasó en abril, el 29 de abril? Que se muere el perrito que nosotros teníamos, que hice un algoritmo, ¿se acuerdan? Bueno, ahí se empieza a destrabar el mineral en mi receptor y ahí es donde empiezo a ver el tercer cuentito. Yo no estaba viendo, yo estaba viendo el 1 y el 2 cuentito. Le había puesto lógica y coherencia al 1 y al 2, pero el 3 todavía me estaba abrochando. El 3 me estaba abrochando, entonces ahí cuando se muere el perro, que se muere el mismo día del nacimiento de mi abuelo, del mineral, y ahí yo ni con mi papá había llorado tanto y me había estado tan sensibilizada y fue fuertísimo, hice un duelo así como wow, genial, estuvo maravilloso ese proceso. Pero claro, ahí se habilitó la conciencia de ese tercer cuentito, de ese reino mineral. Y cuando lo veo, porque con el 2 no, todavía, con el segundo cuentito no me daba cuenta yo. Cuando muere mi papá, que murió en julio del año pasado, el 18, yo ni siquiera, como bueno, sí murió, pero lo que me nació, como yo estaba lejos, era ir a mi tierrita de mi casa y agarrar una pala y hacer esto. O sea, mi biología me hacía eso. Yo quería ir a cavar la tierra. No sabía por qué. Bueno, lo dejé pasar, dije, bueno, debe ser del proceso, como no estoy allá en donde él murió, listo, quedó. Pero claro, no lo hice al duelo ahí, quedó inmaduro, no lo pude ver hasta ahí. Al año siguiente, que es este año, muere el perrito. Y ahí en el perrito, que justo es la fecha de mi abuelo, que ese mismo día muere, más un montón de otras coincidencias, muchísimas otras. Por ejemplo, la esquina de mi casa yo no sabía, porque yo compré hace poquito el terreno ahí, se llama 29 de abril la calle. La esquina de mi casa. Y el perro muere el 29 de abril, que era el día de mi abuelo. El día de mi madre. ¿De tu madre? Mi madre nació el 29 de abril. ¡Wow! El 88. ¿Viste? Ahí estamos ahí. Entonces, wow, es como muchas cosas así pasando en ese momento, yo permitiendo el duelo, permitiendo el proceso de duelo, que me acosté y lloré, pero me lloré todo, ahí sí que me lloré, por el perro, por mi papá, por mi abuelo, por todo, lo que no lloré, porque encima yo era de llegar a los velorios. Hola, ¿cómo andan? ¿Más? ¿Comen? Sí, se murió abuelo, ¿qué vamos a hacer? La chica neutra. Esto a mí no me afecta, ¿no? Siempre, yo siempre contenta en los velorios y todo, y hasta con mi abuelo o con otro abuelo que yo lo requería, todos me miraban y me decían, ¿por qué no llorás nada? Nunca me daba por llorar. Con el perrito me lloré todo. Y ahí se me conectó con lo mineral y con este tercer cuentito. ¿Sí? Entonces, a veces te está operando en esa tercera frecuencia, ¿sí? Entonces, claro, cuando hice el proceso del perrito y fui y lo enterré al perrito, ahí sí, en el fondo de mi casa, y cavé la tierra y lo metí ahí adentro, y ahora cada vez que yo estoy en mi casa, yo en el fondo, yo ya sé que está él ahí. Y me doy cuenta cómo informan esas antenitas.
pero desde lo concreto. Todas las veces que yo hice los talleres y todo, yo lo hacía desde lo abstracto y desde el inconsciente. A mí se me resignificó totalmente ahora el desarrollo de antenas biológicas no vivas. Porque realmente yo veo cómo informa desde ahí, desde ese lugar, desde ese fondo de mi casa, ese fósil que está ahí, informándome, ¿no? Y de hecho fue lo que me conectó con la perspectiva orgánica. Otra de las cosas que me conectó con la perspectiva orgánica. El perrito ahí que está ahí emitiendo con su antena. Y si físicamente no está ahí, otras antenas no están ahí, también te pueden informar. Sí, Pero sí. en concreto esa relación, ¿cómo la tienes? En ese concreto, ¿cómo lo encuentras? Y yo lo veo con la Tierra, porque como todas están en la Tierra, a una distancia X, no importa, pero yo ahora lo estoy viendo al perro cómo se está desintegrando ahí en la casa. O sea, me lo imagino y es como que voy viendo y digo, uy, ¿cómo estará? Uy, ¿cómo estará? Y como que cada vez voy y me voy conectando con esa muerte como desde el orgánico. Y sé que yo también voy a estar ahí, en esa tierra, informando como antena también. Te sirve para conectarte con otros que no están ahí, me refiero, que por el mismo procedimiento. Por ejemplo, mi madre no está en un sitio concreto, o está, pero si no estoy físicamente allí, también puedo conectar, ¿no? Pero tu mamá está en la tierra. Tiene una forma de estar, está en ceniza, o está en tal, o está... Exacto, está en la tierra. Sí. Y en la tierra ya es una antena que está ahí, emitiendo. Por eso es muy importante conectarse con lo orgánico también para darle permiso a nuestra propia muerte que sea orgánica también. Como ese proceso de degradación que nosotros estamos haciendo ya todos los días, estamos degradándonos, y que sea orgánico ese proceso de irse, ¿no? Porque yo desde el simpático siempre decía, no, típico, ¿no? Del neurótico que piensa en suicidarse, claro, porque vos querés tener control sobre eso. Vos querés tener control sobre tu muerte, Alfonsina Storni. Claro, era neurosis lo que tenía la mujer, o sea, yo no puedo dejarme morir orgánicamente. No puedo porque mi humano lo quiere controlar a ese proceso. Entonces a mí eso me daba, yo decía, ahí me falta algo, porque yo no me quiero morir. Pero por el otro lado yo me estoy muriendo todos los días. Entonces, ahí está, es ese yo humano que quiere controlar hasta el último minuto de su muerte. No, o sea, es maravilloso porque desde ese lugar sí puedo soltar eso. No me pertenece a mí. Bien, entonces, en la psique del Sol tenemos a los fotones, dije en el video, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, el Sol ha tenido sus explosiones solares y en esas explosiones solares, que cada vez son más rápidas, dice Garnier, cada vez son más rápidas, han habido diferentes momentos, que es lo que Alejandra le llama la Wi-Fi, que se amplía la Wi-Fi, ¿no? El clima solar, así como el clima de la Tierra, se mide no en 4 estaciones, sino en mínimo y máximo. El mínimo solar y el máximo solar. ¿Sí? Entonces, el mínimo y el máximo, el periodo más corto es de 11 años. Entre 11 y 12 años aproximadamente. ¿Sí? Garnier hizo, en el 89 sacó el libro de Cambia tu futuro por las aperturas temporales, 30 años ya hace. 30 años. 30 años, ojo, estamos poquito a los 50, que dicen que a los 50 recién la teoría realmente para los científicos, desde que sale, 50 años hasta que se aplica. Pero llevamos 30, ojo. Entonces, él sacó en el 89 y ahí había sido la última explosión solar, o estaba por ser ahí en el 89.
Del 89 al 2003 fue la última agendada y registrada por los científicos, 2003. 2002, 2003, 2004, puede ser un año antes, puede ser un año después. Vean esa franja y vean ustedes qué cambios y qué procesos estuvieron haciendo en esas fechas. ¿Sí? Bien. Y luego la otra, 11 años después, 2013. 2013. Entonces la próxima falta poquito. Y ya nos estamos preparando para la próxima, que va a ser ahora en el 2022, 2021. ¿Cada 11 o cada 10? Cada 11, 11, 12. 24. 2024. Claro, 2024. ¿Qué espacio de un año más o menos? Para adelante. Un año para adelante y un año para atrás. Ahí. ¿Y puede la ser. máxima que dijiste que era? La mínima y la máxima del tiempo. Exacto. El clima solar, no tengo acá para escribir, para mostrarles. Pero el clima, o sea, tenés un máximo y tenés un mínimo. Entre medio pasan 11 años, por ejemplo, del 2013 al 2024. ¿Sí? En el medio estaríamos, o sea, hace esto vendría a ser. ¿Sí? Miren, ahí están los gráficos de Garnier. Ahora entiendo. ¿Sí? Por eso Alejandro siempre decía que viene del sol. Lo de Garnier viene del sol. Porque él en realidad lo que explica es el movimiento del sol. O sea, él explica todo el movimiento del sol. Y por eso, y las aperturas temporales son estas. Son las, cuando él habla de las esclusas del tiempo que se abren, son las explosiones solares. Que ahí se abre el tiempo para todos. ¿Por qué se abre el tiempo? Porque son ingentes cantidades de energía que vienen hacia nosotros, obvio, hacia la Tierra. Si es mucho, es peligroso, tormentas solares, se caen las comunicaciones. Si más o menos se equilibra, nos iluminamos y se acelera todo, porque en el mismo tiempo que te iluminas, te podés destruir. ¿Cómo se llama? Te podés destruir si vos tenés un cáncer y te dicen en 6 meses te quedan de vida, te podés en 6 meses curar o en 6 meses morirte. Ajá, O sea, depende de tu lógica, o depende de cómo vos lo puedas gestionar a ese potencial, que es extremo, es muy grande. Por eso, en todas esas esclusas del tiempo que ha habido y que va a haber, y que los que saben, saben cuándo vienen, y aprovechan esa oleada, porque es como el que conoce el clima de la Tierra. Si vos conoces el clima solar, te podés anticipar. Exacto. Y podés saber cuándo también no estás con energía para. También. ¿No? Así como decís, en invierno no estoy con energía para, en el mínimo solar tampoco no estás con mucha energía para. Eso también tiene que ver con la perspectiva orgánica. ¿Y sí? Justamente. Sí, yo te estoy traduciendo Uy, la hablando de las perspectiva bases. orgánica. ¿No? Sí, ahora estamos todos en las bases. Ah. Sí. ¿El movimiento sería de máximo a mínimo o de mínimo a máximo? ¿Cómo sería? De máximo a mínimo. A mínimo. No, de máximo Sí. baja al mínimo y sube Y de se- nuevo a otro máximo. Y se rearma ahí. Ujú. Así sería el movimiento. Bien. Cada 11 años, es decir que más o menos en 5 años y medio estaría en el mínimo. En 5 años y medio el mínimo. Del máximo al máximo tarda 11 de bajar y años. volver de vuelta al máximo tarda 11 años. Ujú. No es que baja en 11 años. No, No. Ah, me expliqué mal. Y hacer una ola ahí. Exacto. claro. Hace como una ola. Y que Garnier dice que se empiezan a adelantar ahora las explosiones solares. Que lo que les está llamando la atención a los científicos es cómo ahora ya es menos de 11 años también está empezando a pasar. ¿Cómo se dan cuenta de esto?
por las manchas solares. Pero ellos tienen una forma de verlo, que le ponen como... Exacto. Sería poner una moneda delante del sol. Ajá. Sí, por eso en los eclipses lunares se ven muchas cosas también. Claro, y poder ver ahí en qué momento surge la explosión, porque fuera de esa monedita, por así decirlo, se puede ver ¿cómo serían los lengüetazos? Porque son como si una especie de Sí, lengua, ¿no? exacto, son como lengüetazos, Claro. son como latigazos, Una cosa así. son como latigazos. Entonces ahí está el desdoblamiento, miren. Es un látigo, ¡tuc! Y eso genera un magnetismo y un campo magnético por el que viaja la información. Entonces ahí es donde el ¡chuc! Se desdobla. Pero entonces los segundos 5 años y medio serían de mínimas. De mínimas. Energías. Ujú. ¿Tá? Lo único que se aprovecharía como máxima, no sé. Aperturas temporales. Sí, serían El los máximo primeros de la 5. apertura. Sí, La apertura sería en el máximo, ¿no? sí, O sea, la cuando se apertura. cumple el año 11, Exacto. ahí estamos en el máximo. Ujú. Luego comienza a descender 5 años y Exacto. medio, llega al mínimo y luego sube de vuelta. Luego sube de vuelta. Sí, Y es las aperturas son en los máximos. en los máximos, en donde están las explosiones solares. Ahí son lo que le llama las aperturas temporales. Por eso ellos... ¿En tu dibujo qué sería? ¿En el pico de arriba o en el de abajo? ¿Eh? Suponete, No, cuando empezó en el 2013. 2013, Sí. ¿no? Ujú. Estaríamos ahora en el pico máximo. Por eso estaban asombrados de hace 2 años que 20, estaban viendo las explosiones. Estaríamos tan grandes. subiendo. Subiendo, por eso. Subiendo hasta Hasta, 2024. hasta la mitad. No subís si es así. No, pero estaríamos subiendo hacia el 2024, que sería otra punta arriba. Claro, sería el máximo. Aquí hemos No, bajado, son 5 años y medio. pero fíjate. sería el 2018, sería el que estaría abajo, iríamos subiendo. Claro, El máximo lo vamos a tocar en el 2024. exacto, el nuevo máximo. El nuevo máximo, Sí. claro. Pero no es que no son todos los 11 máximos. No, No, Por no. eso, vos fíjate ahí, ¿no? Vos Sí. dijiste, tenés 5 años y medio donde está en ascendiente. en Acá ascendiente. tenés Hasta llegar al el mínimo. Hasta llegar al... Sí, ahí está 2013, Sí, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 15, 20. 16, 17 y 18 serían los mínimos. Los mínimos. Y ahora, de ahí en adelante- 19, Empezamos a subir. 20 y ahora ya empezamos a subir. Ah, subir otra vez. Yo Ujú. entendí que bajabas. No, Subimos. Subimos para rearmar al máximo otra vez. Es como que baja así, ¿no? Ah, ahora sí. sí, así lo muestra. Y si vos te vas a hacer las cuentas, que es lo que muestra también en el libro, él ahí saca, por ejemplo, las explosiones solares es en donde hubieron los máximos referentes de la humanidad, como Platón, Aristóteles, Zoroastro, Buda, Jesús, y va viendo ahí, como ahí él te explica bien cómo Va para atrás uno y te hace- estaba entrando y otro estaba saliendo, y así de esas explosiones. Bueno, Alejandra en el 2002. Y Alejandra aparece en el 2012. Bueno, Claro. eso lo que es un punto de conectividad. La realidad es, hay una conectividad que nos lleva a otro sitio, ¿no? Es Total. como- claro, Es una conectividad que es muy importante, ¿saben por qué? Porque si nosotros no tomamos elecciones todos los días, ahí nos van a empujar las decisiones. bien. Y si encima no tomamos decisión tampoco, ahí, que es donde ya tenés la patadita, y bueno, y ya está, no le servís a la tierra, como dice Alejandra. Te lleva puesto. Te lleva puesto, pero exacto, pero te lleva puesto, si lo ves desde lo místico, vos decís porque te portaste mal. Claro. No, es Hiciste lo que física. tenías que hacer. No, es física, porque son, imagínense que son lengüetazos de energía que pasan por la Tierra y que de alguna manera, por eso el Sol también yo lo pongo en el plano 2 de la protección. Porque miren, nosotros en el verano nos tenemos que poner protector del Sol, ¿no? Nos tenemos que proteger del Sol. Por eso está en el 2. Y a su vez, por otro lado, el Sol nos protege a nosotros de los rayos cósmicos. Ujú. Por eso está en el 2. Él nos protege a nosotros y por eso el humano siente que cuando no tiene al masculino está desprotegido. Cuando no hay un masculino en el clan,
me siento desprotegido. Cuando Por ahí hay- el masculino no tiene ni puta idea de lo que es proteger a alguien. Cuando hay alguien que tenga ese papel de masculino, por Claro. así decirlo, ¿no? Ujú. Como para interpretarlo. El 2 también es la vibración. El 2 también es la frecuencia de los circuitos. Claro, entonces, está y no está, está y no está. Exacto, está y no está. Eres y no eres. Es como Ujú. Como el constante. 0 y 1. Sí. Exacto. Es un poco el binario ese. Claro, el binario. Sí. 0 y 1, 0 y 1. Ujú. Exacto, y por eso el masculino siempre está como que no está, entonces es el gran ausente de muchas familias, de muchos clanes, de muchas mujeres, que de alguna manera se acostumbraron a que no, masculino no hay. Se No compró hay. una cajita de herramientas. Entonces los masculinos iban a las guerras, iban a esto, o sea, Claro. es que era todo un pro de la memoria. que Bueno, estaba- sí, antes Y a los que ven hacen la guerra Claro. también. Era una cosa normal. Los quieren Los sacar, masculinos siempre claro. estaban por ahí. Claro. Hay familias Y los excluyen, sí. Para trabajar, que el país se Nosotros trabajo somos viajaban las a otros podemos países. hacer todo lo que otros Sevilla, por ejemplo, se quedó sin masculinos cuando la gente vino para acá. Claro. Ah, se quedó sin masculino. Sí, Sevilla, la población masculina descendió una barbaridad. Sí, sí. O sea, se quedó, hubo un momento crítico incluso en la población. Porque había mucha gente que viajaba. Y claro, Sevilla tampoco era tan grande, luego fue más grande. Pero eran ciudades que también eran pobladas, pero tampoco todas las poblaciones eran tan inmensas. Sí, sí. Y hubo un momento crítico, porque además los que se iban eran los jóvenes, los más fuertes, los no sé qué. Claro que no se iban los ancianos ni los niños. Claro. Entonces se iba el segmento de producción, digamos, ¿no? Y entonces eso creó un cierto caos en la ciudad. No había estado. Wow. ¿Vamos a comer? ¿Ya?